Buenos días, Eldo. El día de hoy nos encontramos con el doctor Morales, Hola, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? el cual les vamos a hacer una pequeña entrevista de cómo se siente él respecto a toda su relación médico-paciente, cómo es el trato con sus pacientes, cuál es el desafío al enfrentarse todos los días a diferentes culturas con diferentes personas. Él nos va a contar un poco de cuál es su experiencia en el día a día, al momento de hacer sus consultas y otros tipos de cosas que vamos a averiguar poco a poco. Mi nombre es Jesús Urbáez, estudiante de segundo año de medicina, mi compañero Es Diego Valero, estudiante de segundo año de medicina también. y el doctor Morales. Un gusto, ahora sí. Entonces, vamos a empezar con la primera pregunta, la cual dice de la siguiente manera. Doctor Morales, según usted, ¿cuál es la importancia de la relación médico-paciente en su práctica del día a día? Fíjate una cosa, realmente para nadie es fácil tener que afrontar un proceso de enfermedad, ¿sí? Entonces, cuando acuden a nosotros como médicos, uno de los pilares más fundamentales es la confianza. Para tú poder fomentar la confianza, necesitas obligatoriamente tener una buena relación médico-paciente. La única forma en que un paciente va a poderse abrir a ti para tú poder interpretarlo, cada uno de los signos y síntomas que tiene, ¿verdad?, es a través de una buena comunicación asertiva, y eso se encuentra vinculado dentro de lo que es la relación médico-paciente. Por eso es que uno hace tanto énfasis, ¿verdad?, en aprender muchísimo el cómo llevar o cómo lograr una comunicación efectiva para que tú puedas entonces interpretar muy bien los signos y síntomas que te va a mostrar tu paciente y así dar entonces un diagnóstico certero que vaya de la mano con una terapéutica adecuada. ¿Usted considera que una mala relación médico-paciente o una relación médico-paciente inadecuada pueda entorpecer el proceso de entendimiento con ese paciente, de curación, de trato y de diagnóstico? Realmente no es solamente, no creo que sea considerado, realmente lo va a hacer. O sea, realmente va a deteriorar todo el proceso. Porque fíjate una cosa, un paciente que no me logra entender a mí como médico, ¿verdad? Y particularmente lo veo con muchos padres actualmente, porque obviamente soy pediatra. Los papás que no me logran entender, pues no logran comunicarse de una forma asertiva. Si no se comunican de una forma asertiva, pues obviamente para mí me cuesta muchísimo más interpretar pues cuáles son los signos y síntomas que tienen los muchachos. Entonces yo podría dar un diagnóstico erróneo, ¿verdad? Y con eso una terapéutica que no sea realmente la más adecuada. Por eso yo trato mucho en la consulta particularmente de que los papás sean lo más claro posible. Y si hay algo que ellos particularmente no entiendan, pues uno trata de explicárselo pues en sus propias palabras, pues. Porque uno de los problemas que tenemos los médicos es que recordamos, o cuando entramos a medicina, pues tenemos unos dialectos que solamente nosotros entendemos. Es decir, no es lo mismo disnea a dificultad respiratoria, no es lo mismo decir cefalea a dolor de cabeza, ¿sí? Entonces hay que tratar de moldearnos a eso para poder entonces establecer una buena comunicación y así poder llegar a un diagnóstico certero. Entonces, si realmente tengo muchas limitantes, realmente el diagnóstico que voy a dar no va a ser el más certero y por lo tanto la terapéutica va a fracasar. Como siguiente pregunta, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta al mantener una buena relación de médico con sus pacientes? Ya hablamos anteriormente de que es importante mantener una buena relación médico-paciente, pero ¿cuáles son esos retos o desafíos que usted considera que hay que enfrentarse a la hora de lograr esa buena relación médico-paciente? Mira lo que pasa ahora actualmente, que es lo que estoy enfrentando yo como pediatra. Actualmente, pues para nadie es un secreto que Venezuela tiene una alta tasa de embarazo precoz. Es decir, ahora yo tengo mujeres que van a convertirse en madres que son, entre comillas, mujeres mucho más jóvenes. Entonces quizás esas niñas no terminen la escuela, entonces cuesta un poquito más pues lograr establecer o hablarles y explicarles la importancia del buen control pediátrico. También una de las limitantes que tengo es que ahora tenemos un boom de información, la gente se acerca mucho más hacia las redes. Entonces, que está muy bien, de hecho yo soy muy certero de que la gente busca información a través de las redes, pero el problema es que las redes no saben discriminar lo que es información certera a información falsa. Entonces pasa muchísimo que llegan a la consulta y me dicen, no, como yo vi que tenía fiebre y dolor de garganta, entonces yo pensé que eso era una faringoamigdalitis y entonces yo solamente le di acetaminofén o en algún caso me quedé tranquilo y no le di nada. Entonces, claro, ahora los pacientes llegan mucho más tarde a la consulta
Es decir, tarda mucho más en llegar y cuando llegan con síntomas mucho más agravados y entonces ahora pues ahí nos pasa muchísimo. Igual pasa ahorita, un ejemplo, Venezuela para nadie es un secreto que es un país endémico de dengue. Nosotros tenemos dengue todo el año, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Pues efectivamente ahora mucha gente piensa, no, es una fiebre tontilla, una fiebre tontina y ya. Entonces, cuando nos vamos a enfrentar o llegan al paciente, llegan entonces en una fase crítica del dengue, resulta ser un dengue, llegan con plaquetas en 50.000 y ahora hay que decirle, epa, tenemos que correr porque si no está en riesgo la vida de tu bebé. Entonces, por eso es que particularmente yo considero que una de las limitantes ahorita que tengo sobre todo es la poca buena información que hay en todo el medio y la gran desinformación que hay. Entonces, al haber eso, pues la gente no se preocupa. Y si no te preocupas, no te vas a ocupar. Entonces, eso sirve como una limitante. También pasa muchísimo, que de hecho para nadie es un secreto eso, que hay muchas personas que están ejerciendo la medicina que no son especialistas en el área. Entonces, particularmente, fíjate algo, es verdad, un médico cirujano, como ustedes cuando se gradúen, pues están en la cabalidad o tienen entre sus funciones, están poder diagnosticar. Pero hay ciertas patologías que son precisas de los pediatras. Entonces estamos viendo ahora un boom de muchas personas que tratan de ocupar todo, entonces no dan un diagnóstico certero. Entonces, un ejemplo, me pasó muchísimo en la consulta ayer, una niña que estaba siendo vista por un médico naturista, que no estoy en contra de eso, pero un médico naturista, una niña de 8 años, que no crece, que no tiene una talla adecuada y resulta ser un síndrome genético. Es decir, tuvimos que esperar 8 años para poder llegar al diagnóstico de un síndrome genético que a lo mejor lo hubiéramos visto, lo hubiera visto un pediatra que tiene la cabalidad o que está destinado para, o sea, su trabajo está vinculado en el diagnosticar eso. Entonces, ves, eso realmente es una de las limitantes ahora. Bueno, doctor Morales, otra pregunta. ¿Cómo maneja usted las diferencias culturales y de comunicación con sus pacientes? Fíjate algo que particularmente me llama muchísimo la atención. Actualmente hay un boom de no solamente hemos sufrido un proceso de emigración. También es verdad, han llegado nuevas personas a Venezuela con culturas mucho más arriesgadas. Entonces yo siempre trato, particularmente al momento de iniciar mi consulta, pues tratar de hablar con los papás acerca de cuáles son sus limitantes o si tienen algún tipo de limitantes. Un ejemplo clarísimo es que, un ejemplo en el hospital pasa muchísimo cuando tengo que manejar a un paciente que es familiar de un testigo de Jehová. Entonces ellos obviamente por cultura, por dentro de su marco religioso, pues no reciben las transfusiones sanguíneas. Pero si tengo un paciente crítico en delicadas condiciones que necesita recibir concentrado globular o que necesita recibir hemoderivados, entonces obviamente ya uno tiene que hablar con ellos, tratar de explicarle un poco las condiciones críticas del paciente para tratar de llegar y lidiar. Porque no es solamente decir, soy yo el doctor, entonces como yo soy el doctor, entonces yo todo lo sé. No, realmente eso no es así. Y de hecho la gente no busca que un doctor diga, yo lo sé todo y tú no. De hecho, esto es una comunicación de parte en parte. Es yo te escucho, o sea, como paciente y entiendo tus diferencias culturales que pueden tener particularmente, pero ahorita tenemos una situación y esta situación amerita el único tratamiento Entonces es cuestión de interactuar. Y no solamente pasa eso. Lo bueno de ser médico venezolano es que somos muy diversos. Culturalmente hay mucha diversidad. Entonces nuestra cultura es muy flexible en ciertos momentos para permitir esa diversidad cultural. Entonces creo que realmente lo bonito para poder lidiar con este proceso, que realmente no es algo malo, es que todo se basa en mantener una muy buena comunicación. Si comunicas muy bien lo que quieres transmitir a través de tus pacientes y escuchas a tus pacientes, pues no hay esas limitantes. Bueno, ahora bien, ¿podría decirme qué estrategias utiliza usted para mejorar la relación con sus pacientes? Ok, te voy a decir el secreto de mi consulta. Eso no está bien. No, vale, pero realmente una de las cosas importantísimas que yo trato de inculcarle no solamente a mis pacientes y a los muchachos cuando les doy clase, es que lo principal es ser muy claro. La idea es que ustedes sean claros con lo que quieren transmitir. Entonces, para tú ser claro, necesitas dominar mucho el tema, ¿sí? Y ser muy, muy claro también significa que yo voy a permitirte darte un mensaje, pero también tengo que escucharte. Porque un ejemplo me pasa muchísimo y por eso les pregunto muchísimo en clase y les pregunto muchísimo en la consulta, ¿entendiste? ¿Quieres que te vuelva a explicar?
te lo puedo darte de la siguiente forma, te hago un dibujo, te explico, te doy un esquema, toda esa idea. Porque de hecho esto se basa. Mi trabajo como médico no solamente diagnosticar. Y de hecho el médico bueno diagnostica, pero el excelente médico no solamente diagnostica, también logra tratar, también logra interpretar lo que nosotros sabemos, ¿verdad? El conocimiento médico que sabemos y lo tratamos de interpretar para que nuestros pacientes entiendan acerca de la condición. Entonces, por eso particularmente, un ejemplo, ayer que estaba en consulta, tuvimos una niña con dengue o tenía una niña con dengue, yo les explico las fases del dengue a los familiares. Le digo, mira, estamos en las primeras fases, aquí va a dominar la fiebre, después cae la fase crítica, es donde hay una caída importante de las plaquetas y pudieran haber estos signos, y después tenemos una fase que se conoce como fase de convalescencia y esto y esto y esto. Y al finalizar les digo, ¿entendiste? Si ellos me dicen, no entendí, tratamos de volverles a aclarar. Entonces realmente eso es uno de los puntos más importantes. Sumado a eso, yo trato de que todas las dudas que tenga el familiar, tratar de aclararlas, ¿sí? Y trato de vencer mitos, porque pasa muchísimo con respecto a la pediatría, que pediatría o el marco de la medicina está como envuelta en un proceso de mitos, ¿sí? Tipo, como él tenía fiebre, me dijeron que le pusiera un hilo rojo para quitarle el no sé qué. Nos podemos reír y dar risa, pero es que ese es el credo de la gente, ¿sabes? Entonces, como es el credo de la gente, yo también tengo que jugar con eso y explicarles, porque pasa muchísimo en pediatría. Un ejemplo, con respecto al mal de ojo. Hay gente que cree en mal de ojo y yo no le puedo decir una limitante y decir, no es que el mal de ojo no existe. Legalmente el mal de ojo, para mí no hay ningún estudio que demuestre que existe, pero para gente que existe, entonces yo sí lo que trato de explicar es decirle, yo entiendo que tú crees en el mal de ojo, que no está mal que lo creas, pero por favor no lo vayas a mandar a ensalmar y coloques algún tipo de sustancia como alcohol, como ellos usan por lo general aguardiente, o no le vayas a colocar algún tipo de planta porque puedes intoxicarlo, ¿sí? O sea, juego con el contexto en el que nos encontramos y bueno, también trato de aclarar esos puntos. A mí me encanta particularmente que a la consulta venga mamá y papá. Y si mamá y papá vienen, pero también viene la abuela, que es como la persona ahorita cuidadora me encanta porque también tengo que vencer el mito tengo que también aclararle la información a la abuela, porque es el cuidador. Entonces de nada sirve que papá y mamá vayan a la consulta si la que lo termina cuidando es la abuela, porque entonces no va a llevar mi terapéutica lo más adecuado posible. ¿Sí? Como última pregunta, doctor Morales, ¿puede compartirnos algún caso o experiencia que destaque la importancia de una buena relación médico-paciente? Pues sí, la verdad, obviamente no te voy a dar los nombres exactos porque claro, eso es dentro del resguardo de la consulta. Pero fíjate una cosa, hace como 6 meses aproximadamente yo tuve una paciente que había pasado te puedo decir que como por 5 o 6 médicos, ¿verdad? Médicos que no son pediatras. O sea, ella había acudido a un médico homeópata, a un médico general, había acudido todo el contexto. Su niña acude por un signo característico, que había algo que le llamaba la atención. Y dice, mi hija no crece de forma adecuada. O sea, mi hija es la más pequeña del salón. Claro, la gente podrá decir, bueno, pero es una niña, que a lo mejor como tú eres chiquita y el papá también es chiquito, a lo mejor ella es chiquita. Entonces, había algo que ella particularmente no le llamaba la atención y decía, no. Entonces, cuando uno empieza a interrogar a la paciente y decirle, pero ¿qué? O sea, ¿qué es desde cuándo empieza a llamar la atención? Me dice, no, es que mi hija venía creciendo bien. Después de los 2 años yo siento que se estanca y que no crece adecuadamente. Cuando yo reviso a la paciente, o sea, cuando voy a acudir a las tablas, porque obviamente en pediatría usamos mucho las tablas de talla y peso, la niña está 13 centímetros por debajo del percentil 3. ¿Qué quiere decir eso? Pues sencillamente que si de la cola tuviéramos 100 niños, donde el más pequeño es el número 1 y el más grande es el número 100, la niña ni siquiera estaría en el puesto 1, estaría como 13 puestos antes del puesto 1. Entonces es una limitante. Claro, cuando te pones a ver y la evalúas, haces el examen físico, hay ciertos rasgos genotípicos que te dicen algo no está bien, o no es que está bien, hay algo genético. Entonces, particularmente, la visión que puede tener un pediatra no es la misma visión que va a tener un internista, no va a ser la misma visión que va a tener un médico general. Entonces, ya cuando nosotros empezamos a ver esos pequeños detalles sutiles, ¿verdad? Tú dices, hay algo más que hacer.
En eso yo le digo, bueno, particularmente a mí me parece que estoy ante la presencia de un síndrome genético que a lo mejor ustedes no han escuchado, pero se llama síndrome de Turner. El síndrome de Turner no es más que las niñas que cursan con una talla baja porque en vez de tener 46 cromosomas tienen 45. Tú dirás, bueno, pero es una talla baja y ya. No, resulta ser que el síndrome de Turner cursa con otro tipo de comorbilidades, es decir, cursa con problemas cardíacos, cursa con problemas renales y hay que estar pendiente de. La única manera de determinarlo o la forma clara de determinarlo es haciéndole un cariotipo en sangre periférica. Yo le digo, bueno, ahorita las he hecho millones de laboratorio, vamos a hacerle el cariotipo en sangre periférica. Hace 15 días la volví a ver, trabajo el cariotipo en sangre periférica, es un síndrome de Turner. Entonces, fíjate lo más importante. La relación médico-paciente se basó en escucharla. Fíjate una cosa, algo que aprendemos todos y siempre lo vas a aprender muchísimo es que la mamá no está tan loca como dicen por ahí. No, realmente no. La mamá cuando hay algo que le aqueja o le preocupa, ¿verdad? Hay que escucharla, porque ella es la que conoce a su chamo. O sea, yo no lo conozco, yo apenas lo estoy viendo por primera vez y por eso yo hago mucho énfasis en preguntar qué es lo que te preocupa para. Entonces, fíjate algo tan sencillo. Ella te dice de los 2 años, yo veo que no crece de forma adecuada. A mí la gente me dice que es normal porque yo soy bajita y papá es bajito y resulta ser que ella es un síndrome genético. Entonces, a ella posteriormente hay que derivarla con un cardiólogo pediatra, hay que derivarla con un nefrólogo pediatra, hay que derivarla con un endocrino, porque tiene muchas complicaciones en esos distintos aparatos y sistemas. Entonces ahí entra la función de nosotros como médicos, y no solamente hablo dentro de un marco pediátrico, porque particularmente, ¿qué es lo que digo yo? Si un médico cirujano, un médico general, hubiera visto los signos y recuerda en la universidad cuando vio ese síndrome y dice, epa, esto está raro, yo lo voy a derivar al pediatra, pues la paciente no tiene que tardar que 5 o 6 años en poder lograr un diagnóstico y podemos acortar eso. Y todo se basa con escuchar, porque no es solamente escuchar, o sea, no es solamente escuchar y decir sí, es que no, eso no es así. No, hay que escuchar al paciente, porque el paciente es el que realmente conoce, o sea, el familiar o el paciente propiamente es el que conoce acerca de lo que está viviendo. Y si él es el que conoce eso, soy yo el que tengo que escuchar e interpretar para poderle darle un nombre y un apellido a ese diagnóstico. ¿Sí? Bueno, acabamos de escuchar cómo el doctor Morales, aquí presente, nos ha demostrado que una buena relación médico-paciente es de suma importancia a la hora de ejercer el ejercicio de la medicina, no solo para poder llegar a un buen diagnóstico, sino poder llegar a un mejor trato a ese paciente. Gracias, doctor Morales, por darnos un poco de su tiempo. Me gustaría que nos dé una pequeña introducción de su experiencia laboral, un poco para que puedan conocerlo un poco más, sus redes sociales. Vale, yo soy el doctor Daniel Morales, me pueden conseguir en Instagram como Dr. KixBE. Soy médico cirujano, egresado de mi universidad, de mi alma mater, la Universidad de Carabobo. Además de eso, soy pediatra puricultor, egresado de la ciudad hospitalaria Dr. Enrique Tejera, o la famosa llamada CHET, ¿verdad? Y además de eso, soy profesor universitario, que es una de las experiencias que más me agrada, de la Cátedra de Fisiología y Biofísica en el módulo de Fisiología Renal. Y nada, de verdad que agradecido con cada uno de ustedes. Espero que lo poco que sé acerca de mi experiencia dentro del marco del mundo de la medicina también sea aplicada para ustedes y ustedes sepan utilizar entonces de una forma adecuada pues la comunicación médico-paciente, que es vital para obtener un diagnóstico. Bueno, ya escucharon, síganlo en sus redes sociales y nuevamente muchas gracias por darnos un poco de su tiempo. Hasta luego.